Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Saludos, qué bueno estar otra vez juntos. Clara, estaremos estudiando amor a cambio en esta lección y será muy interesante entender un poco más un mensaje de Isaías. Sabes que me encanta Isaías porque Isaías era un profeta muy sofisticado, además de ser un escriba de la corte, un oficial de la corte, era también un sacerdote y era profeta. Pero ¿Cuántas cualidades en una sola persona, Johnny? Muchísimas. Por eso escribió una de las escrituras hebreas más sofisticadas y más bonitas y limpias de todo el Antiguo Testamento. Mientras que el primera y segunda de Samuel son las más difíciles de entender. Algunos las llaman las más corruptas. Frank Moorcross, en la clase que tomé con él en Harvard University, llamaba al libro de Samuel el libro más corrupto. Pero aquí no estamos hablando de Samuel, así que sigamos con Isaías, que es el más bonito, el que tiene el hebreo más fino. Pero en vez de hablar de hebreo fino ahora, debemos hablar con el creador de los hebreos y de todos los seres humanos. ¿Nos dirige esa oración? Oremos. Te damos gracias, Padre Santo, por tu misericordia. Gracias por tu gran amor, tu bondad. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos das vida y salud. Te pedimos, Señor, que tú nos acompañes ahora al estudiar tu santa palabra, que podamos aprender de ti, que podamos amarte cada día más y que siempre te pongamos en primer lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Poner a Jesús en primer lugar implica recibir de él las bendiciones más grandes. Y estaremos estudiando en el libro de Isaías lo que esto significa. Isaías 55 del 1 al 5, leemos. Oh, todos los sedientos, vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman, vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Este verso, Clara, tiene mucho para desdoblar, porque está hablando de una invitación a comprar sin precio. Y esto no es común para los seres humanos. Nosotros siempre queremos pagar. Esta invitación, perdón, sin precio que nos hace el Señor, solamente Dios la puede hacer. Los seres humanos no tenemos la capacidad para esto. Y esta invitación no es única de Isaías. El Señor Dios que llama la atención del pueblo y le dice, vengan a comer, se lo dice en Ezequiel de una manera más desdoblada todavía. ¿Quieres leerlo de Ezequiel? Vamos a leerlo. Allí lo vamos a encontrar y nos vamos a gozar viendo los diferentes matices. Comenzamos en el verso 1. Entonces me hizo volver a la entrada del templo, y he aquí que debajo del umbral del templo salían aguas hacia el oriente, porque la fachada del templo estaba al oriente. Estas aguas que salían descendían de debajo del lado del sur del templo y pasaban por el lado sur del altar. Luego me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por afuera hasta el exterior de la puerta que da al oriente. Y he aquí que las aguas fluían por el lado sur. Cuando el hombre salió hacia el oriente, llevaba un cordel en su mano. Entonces midió 500 metros y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 500 metros y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. ¿Qué está sucediendo, Clara? Está subiendo el agua, Johnny. Midió luego otros 500 metros y me hizo pasar por las aguas hasta la cintura. Midió otros 500 metros y el río ya no se podía cruzar porque las aguas habían crecido. El río no se podía cruzar sino a nado. Y me preguntó, ¿has visto?
oh hijo de hombre. Qué sabrosa es esta palabra de esta visión que le dieron a Ezequiel. Y lo sabroso que tiene esto, Clara, es que Dios es el que provee. Y siempre como proveedor, Dios lo hace en amplitud y sin miseria. Como decía mi abuelito, no hay miseria. Y esta seguridad que nos da de que va a tener lo que necesita el pueblo, la viene a simbolizar en el tiempo de Ezequiel, que es un profeta del exilio. El hermano Ezequiel estaba en Babilonia y allá estaba tratando de consolar al pueblo de Israel que había salido al exilio, los habitantes de Jerusalén, de Judá, que los habían llevado allá a Babilonia. Y el hermano Ezequiel ve una visión y comienza como un poquito de agua saliendo del altar. Ujú. Y entonces esa agua va creciendo y se va ensanchando y se va Sí, porque va aumentando. a los tobillos, después va subiendo a la rodilla. Después a la cintura Ujú. y ya después no se puede cruzar. Y cada vez más ancho y más torrente. ¿Y de dónde es que viene el agua? Del altar de Dios, del templo de Dios. Exactamente. Y esto implica que Dios proveerá, que Dios va a traer la abundancia. En el tiempo en que estaban en el exilio en Babilonia, el agua del río Éufrates y del río Tigris eran continua presencia para ellos. Y aquí esta visión que le dan a Ezequiel es también de otro río, pero un río más poderoso. Y es un río no de los enemigos que le están forzando a quedar allí en medio de esos dos ríos en Babilonia, Mesopotamia, que es la tierra entre los dos ríos, sino que es un río que viene del templo de Dios, que ha sido destruido. Pero a Ezequiel le dicen, no te preocupes que el templo ha sido destruido. Aquí va a haber un altar y aquí va a haber un templo y aquí va a haber un río y ese río va a dar para todos. Y recuerda lo que Isaías dijo, para que tomen sin precio. Isaías le añadió la leche y Y que era tan profundo que dice que no se podía cruzar a menos que fuera a nado. sí, Había que nadar. a menos que fuera nada. Después me condujo y me hizo volver a la ribera del río. Cuando volví, he aquí que en la ribera del río había muchísimos árboles, tanto a un lado como al otro. Y me dijo, midió después, Perdona, fue que me fui para atrás. ok, en estas aguas van a la región del oriente, descenderán al Arabá y llegarán al mar, a las aguas saladas, y a las aguas serán saneadas. Y sucederá que todo ser viviente que se desplace por donde quiera que pase el río, vivirá. Habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, pues las aguas serán saneadas y todo aquello a donde llegue este río vivirá clara. Y sucederá que junto a él habrá pescadores y desde el Engedi hasta Englaín será un tendedero de redes. Sus peces, según sus especies, serán tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y lagunas no serán saneados, pues quedarán para salinas. Junto al río, en sus riberas de una y otra parte, crecerá toda clase de árboles comestibles. Sus hojas nunca se secarán, ni sus frutos se acabarán. Cada mes darán sus nuevos frutos. Johnny, pero eso es muy similar a la Tierra Nueva. Exactamente, y de ahí es que vamos a llegar después, ahí es que vamos a terminar. Pero no te adelante, Clara, no te embales, nena. Aguanta los caballos. Primero entendamos lo que está pasando. El hermano Ezequiel, profeta del exilio, le está diciendo al pueblo que está en exilio, no tienen de qué preocuparse ustedes.
Ustedes tienen ansiedad por estar en el exilio, por haber perdido. Están contando las cosas que ya no tienen. Están comparando lo que les hace falta. Están probando y no saben cómo consolarse. ¿Y qué les promete Dios? Que va a venir toda una restauración y van a tener nuevas hortalizas, nuevos sembrados, nuevas comidas, porque el agua del río va a sanear, va a traer sanidad. Ríos de agua viva van a correr desde el templo para traer sanidad. Clara. Y dice que va a llegar a las tierras que no eran de Israel en ese momento y no habían sido profetizadas para ser Israel. Está prometiendo que esta visión del río va a sanear terrenos que eran de gentiles, porque van a ser incluidos como parte del pueblo de Dios. Todo aquel que tome de las aguas será saneado y podrá participar. Y como tú dijiste, es una visión de las promesas celestiales, de lo que viene después. ¿Qué parte te gusta más a ti? ¿Lo de las frutas o lo del agua que no se acaba? Las dos. Bueno, pues sigamos con la historia porque hay más. Entonces, sus aguas salen del santuario, Clara. Sus frutos servirán para comida, Y sus hojas para medicina. que es exactamente lo que habla Apocalipsis. Esta promesa de este río tan especial que sale del santuario es una promesa para todos y es una promesa que no falla. Veamos cómo lo presenta Juan. Pero en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Detengámonos aquí, Clara, para entender. Resulta que en el Antiguo Testamento se presenta que el pecado tiene tanto poder que contamina a la persona. Y por eso había reglas muy estrictas que los sacerdotes y los levitas y los que participaban del culto y los que vivían en Israel no podían tocar nada inmundo. Y si participaban de algo inmundo que lo tocaban, no podían entrar al templo. Porque el pecado, Clara, supongamos que yo soy algo inmundo. Te toco a ti y ¿qué sucedió? Te contaminé, nena, te contaminé. Lo que pasa es que tú me amas tanto que no puedes imaginarte que yo te pueda contaminar. Entonces, cuando el pecado te toca, cuando la inmundicia te toca, tú quedas contaminada. Pero ahora la visión que está dando el Señor Jesús, que es paralela a la visión de Ezequiel, dice lo contrario. Ahora las aguas que salen del templo, en vez de ser contaminadas con lo que encuentren, limpian todo lo que tocan. Y dan sanidad. Y dan sanidad. Exactamente. Y el Señor Jesús está prometiendo lo mismo, que cuando Él estará aquí en la tierra, ríos de agua viva correrán de su interior. Esa fue la promesa que dejó. Pero dice más clara. Sigamos leyendo estas promesas. Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu porque Jesús aún no había sido glorificado. Esta explicación que nos da Juan a posteriori, no es algo que en el tiempo de Jesús habló, el que está relatando los eventos después del caso, trae a colación la promesa de Jesús. Pero lo que sí Jesús dijo allí era que esto venía porque él prometía su espíritu y que el espíritu de Dios era el que iba a hacer que esas aguas salieran. Así que, Clara, las buenas noticias no son solamente que las aguas que vienen del templo, que representan al poder de sanidad de Jesús, van a salvar y a sanar a todos los que toquen. Ya no más se volverá inmundicia al ser tocado, sino que al ser tocado, al tocar la inmundicia,
se va a limpiar la inmundicia, lo contrario. Pero nos promete algo más. Nos promete que lo vamos a hacer nosotros también, bajo la influencia y la dirección del Espíritu Santo. Entonces, estas aguas vienen a representar el derramamiento de la lluvia tardía, el derramamiento del poder del Espíritu Santo que viene como agua arrasando y limpiando. Y sanando todo. Eso, Clara. ¿Tú piensas que eso va a ser fácil para la iglesia aceptarlo? No creo. Necesitamos mucho trabajo para aceptar en verdad la obra del Espíritu Santo para los últimos días. Porque nosotros queremos domesticarlo. Queremos que el Espíritu Santo le envíe una carta. Eso me recuerdo, Clara, cuando era yo un jovencito, que ya hace unos cuantos años. Recién No sé tanto yo. No sé tanto, gracias, mamita. Recién converso en la iglesia, me nombraron director de jóvenes. Hay cosas que yo disfruté mucho, Clara, ser director de jóvenes en la iglesia de Roosevelt. Lo disfruté tanto a cabalidad con los hermanos y las hermanas de la iglesia de Roosevelt. El Señor bendiga la memoria Eso de es los en que ya Puerto están Rico. descansando en Puerto Rico. Clara, y había que entregar los planes al pastor. Y teníamos un pastor que no vamos a decir su origen. Y como director de jóvenes, pues yo le entregué el año completo de planes. Y una parte de los planes era visitar la playa. Entonces el pastor recibe la carta y mira y dice, ir a la playa. Eso no se puede porque van a estar los muchachos y las muchachas juntos en traje de baño. Eso no puede ser. Eso es pecado. Y yo lo miro al pastor y le digo, yo no sé de dónde usted viene, ni sé lo que usted piensa y lo que usted tiene en su cerebro. Pero aquí en Puerto Rico nos vamos a la playa y nos bañamos y no hay ningún problema. Ya lo hemos hecho otras veces. Oye, desde chiquito yo era chabón. Porque yo lo que tenía era 13, 14 años y estoy discutiendo con el pastor de la iglesia diciéndole que está mal, que las costumbres que él trae de su país no venga a imponerlas a Puerto Rico. Y la gente se imagina que así va a ser el Espíritu Santo, va a enviar cartas y el pastor va a leer la carta y va a leer la agenda y va a decir, no, a mí no me parece que tú debes estar sanando a esta persona, Espíritu Santo. Yo no creo que tú le debes estar dando este talento, este don a esta persona, porque hay una lista de dones, Clara. Incluye el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de sanidad, etcétera. Y entonces podemos caer en la tentación de pensar que si alguien no vive una vida correctamente como nosotros consideramos que es correcta, si tiene el Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo. Eso es así, vamos a juzgar. Vamos a juzgar. Y por eso uno de los dones es el don de discernimiento. Pero el Espíritu Santo no va a mandar telegramas, ni va a mandar email, ni texto, ni va a enviar va a enviar cartas tampoco, como la que yo le tuve que presentar al pastor. Finalmente, Clara, fuimos a la playa, no te preocupes. ¡Ay, qué bien! Y nos bañamos y todo estuvo bien y nadie tuvo ningún problema. Pero el pastor tenía que ser educado. Y nosotros necesitamos ser educados, como nuestro amado pastor que quedará sin nombre. Tú y yo en la iglesia hemos de leer estas profecías de Ezequiel y de Isaías y entender que el llamado que nos está haciendo el Espíritu Santo es que no retengamos el poder de Dios, sino que glorifiquemos el poder de Dios. No podemos estar celosos de Dios. Eso me recuerda cuando el Espíritu Santo fue derramado y estaban celosos de Moisés. Y él le dijo, no estén celosos de mí. Ay, bendito, Clara. Número 11. Vámonos a Apocalipsis, que tú lo mencionaste antes. Después me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. En medio de la avenida de la ciudad y a uno y otro lado del río está el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les rendirán culto. Verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Clara, esta promesa que nos está dando la Escritura
de que ya no va a haber más maldición y que el poder de Dios va a estar sobre ella. Eso es algo muy especial. Ay, sí. Esto ya lo queremos, pero esto está prometido en consecuencia de las promesas de Ezequiel y de el Señor Jesús y de Isaías, todas ellas indicando que el poder de santidad de Dios es más poderoso que el pecado. Si bien en el Antiguo Testamento se presenta un sistema donde el pecado contamina y polula en contra de la santidad, el mensaje de Isaías, de Ezequiel, de Jesús y de Juan en el Apocalipsis es que el poder de Dios va a limpiar el pecado, que nos va a erradicar todo mal. Es tanto así que las hojas del árbol de la vida, que va a crecer a un lado y al otro lado del río de sanidad y de verdad de Espíritu Santo, son para la sanidad de las naciones. Esto quiere decir que cualquier enfermedad que hubiera en la Nueva Jerusalén, que hay que hacer clara. Pues las hojitas sirven para la sanidad. ¿Será que las vamos a tomar en té o que nos las vamos a frotar en el cuerpo como Big Vaporú? ¿A ti te gusta el Big Vaporú? Me encanta. ¿Será que nos la vamos a untar o será que la vamos a masticar? Yo no sé la respuesta. Probablemente en té. Eso va a ser en té. Yo no sé la respuesta, Clara. Lo que sí sé es que lo que nos está prometiendo el Señor Jesús, lo que nos está diciendo la Escritura. Johnny, pero si tú dices té, quiere decir que ya vamos a tener estufa. Bueno, pues hay que hervirla. Hay que hervir el agua para hacer el té. ¿Tú crees que vamos a poder estar sin té en el cielo? No sé. Estaremos prontos a averiguar, a investigar. Sí. Investiguemos juntos. Prepárense, vengan, vamos juntos. Y la preparación incluye aceptar el agua gratis que nos invita el Señor Jesús a tomar. Esa agua que comenzó la promesa en Isaías, que vengan a tomar el agua gratis, que no tengan sed, que no tengan necesidad, que no tengan preocupación, porque el poder de Dios es más grande que el poder del pecado. Continúa en Ezequiel, indicando de esa manera tan preciosa que el río iba a crecer y a crecer y a crecer, hasta el momento que nadie lo iba a poder cruzar. Y termina entonces el Señor Jesús diciendo que Él es el cumplimiento y dando una promesa que nosotros seremos cumplimiento a través de la presencia del Espíritu Santo en la vida, que ya comenzó a suceder en la iglesia primitiva y siempre ha estado, el Espíritu Santo siempre ha estado presente, claro, pero va a participar de una manera particular, como ese río de Ezequiel que ya no se va a poder cruzar. Así el Espíritu Santo va a crecer, eliminando la inmundicia y el pecado. En la iglesia no debemos estar temiendo el pecado y estando escondidos que no nos contaminemos, al contrario, agresivamente, bajo la influencia y la dirección del Espíritu Santo, vamos a la comunidad y nuestra presencia limpia de pecado. Esa es la promesa que nos dejó Dios. Pero el Apocalipsis tiene más. ¿Estás lista a leer más? Vamos a leer. No habrá más noche, ni tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz de sol, porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos y reinarán por los siglos de los siglos. Ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le rendirán culto, verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. En medio de la avenida de la ciudad, y al uno y al otro lado del río, está el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Claro, y te fuiste para atrás en vez de para adelante. Sí, a menos, Johnny, que si allá no vamos a tener estufa o gas para hacer el té, podemos comernos las hojitas, como se come la espinaca. ¿Cómo será eso? Pero ¿qué tú tienes en contra de que haya estufita para calentar el agua? ¿Tú te imaginas que en el cielo no puede haber estufita? No sé, yo pensaba que iba a ser todo así, natural. Pero es que la estufita es natural, el fuego es una cosa natural. Mira, nena,
El Señor, cuando creó a Adán y Eva, les dijo, yo les ordeno que trabajen la tierra. ¿Tú piensas que Adán y Eva, cuando recibieron esa orden de arar la tierra, no comenzaron a razonar de qué manera lo podían hacer? ¿O tú piensas que ellos se hocicaron con las manitas nada más y con la lengüita hacer el terreno, hacer los zancos para sembrar? para sembrar? ¿Qué tú te imaginas? Obviamente ellos miraron lo que estaba alrededor y con sus capacidades intelectuales que estaban en desarrollo continuo y grandes capacidades de fuerza y de todo lo demás, comenzaron a manipular la naturaleza para hacer arado, para hacer herramientas, para hacer juguetes. ¿Tú piensas que no tenían muebles ellos? Bueno, hicieron muebles, me imagino, porque A ti no iban a estar a ti parados. eso no te está gustando a ti. No me gusta. Lo importante es que estemos en el cielo, con estufa o sin estufa para Pero hacer el té. yo No yo importa. te tengo noticias. No es en el cielo que vamos a estar. No, Eso, primero vamos a estar aquí. bueno, van a ser, no, perdóname, 1000 años estaremos en lo que llamamos el cielo. Pero Ujú, después de eso, la eternidad será aquí en la tierra. Y en exactamente. la tierra estaremos disfrutando de ese río y de ese árbol. Yo no sé si el árbol va a estar durante los 1000 años. Y me imagino que la tierra, bueno, dice que va a ser renovada. Ah, bueno, es que la nueva Jerusalén va a descender del cielo de Dios. Así que sí va a estar el árbol y el río y todo lo demás y lo van a Pero, ¿y transportar. dónde? Porque recuérdate que el huerto del Edén empezó en Irak. ¿Tú crees que la segunda venida también será en Irak que vamos a vivir? Qué interesante, me encantaría conocer a Irak. Bueno, yo sí te prometo una cosa. Prométeme. Sea Irak, sea Jerusalén o sea el monte de Loma Linda, que te gusta tanto o te ha gustado tanto, donde quiera O que sea, Fuller, que me o encanta. Fuller Theological Seminary, donde quiera que vaya a caer la ciudad de Dios, me tiene sin cuidado. Lo Lo que importante es que estemos con Dios, que estemos con nuestros Dios seres amados. y que estemos tomando del agua gratuita de vida, sin precio, y ofreciéndosela a otros en beneficio de sanidad y de salvación. ¿Invitas tú a otros, Clara, a tomar del agua gratuita? Tomemos del agua de vida, el agua gratuita, para que vivamos para siempre y estemos alabando a Dios junto a nuestros seres amados. Y de esa manera, Clara, tú y yo vamos a poder gozar en el Señor, porque tendremos por siempre acceso a la bendición eterna de esa agua bendita que eliminará todos los problemas de la vida. Los invitamos. Los invitamos. Muchas gracias. Gracias.